Un viaje en tren entre dos ciudades de un país nórdico puede ser un buen momento para reflexionar sobre lo que significa viajar por estas latitudes. En las fantasías y los sueños de mucha gente que vive en regiones centrales o del sur del planeta, viajar por los países escandinavos suele parecer algo así como un idilio. La realidad es que las ciudades y los paisajes de Suecia y los países vecinos son bastante cercanas a lo imaginado. El problema con el que la mayoría de las personas se chocan es de índole económica, porque viajar, por ejemplo, por Suecia es realmente caro. Si lo comparamos con los costos que tiene viajar por los países bálticos en los que nosotros vivimos, los precios aquí son realmente superiores. Sin entrar en detalle, los gastos principales de alojamiento, transporte y comida generan cifras difíciles de comparar. Pagar un pasaje de tren entre dos ciudades cercanas en cifras superiores a los 50 euros es algo que no debe extrañar en Suecia. Encontrar una habitación de hotel o un departamento por menos de 100 euros significa alejarse de los lugares principales. Por otra parte, un simple refrigerio, un sándwich o una bebida puede significar un costo que en otros países representa un almuerzo completo. Incluso para nosotros que vivimos cerca a solo 45 minutos de avión y pagamos un precio muy bajo para llegar aquí, 8 euros a la ida, 5 euros a la vuelta para volar desde Suecia a Letonia, los costos de este viaje son superiores a las de otros países. Las primeras nevadas antes de que llegue el invierno y las calles solitarias por el frío son un paisaje que nosotros conocemos bien desde Riga. Suecia ha dominado el territorio que hoy es Letonia por muchos años, cuando todo aquello era la Livonia sueca. Por lo cual la influencia de uno en otro país, su arquitectura y hasta algunos modismos del idioma son inocultables. Sin embargo, Suecia hoy es muy diferente a Letonia. Para hacer una conclusión a modo de cierre de esta experiencia de viaje, debemos decir que a un lado y otro del Báltico se vive muy diferente.
No es de extrañar que tanto los suecos como los letones, a la hora de elegir un destino para las vacaciones, elijan enclaves más tropicales, con mejor clima, lejanos de estas tierras frías. Es por eso que es poco el turismo entre uno y otro país, y sumado eso a los altos costos que significa viajar por Suecia, son muy pocos los letones que se animan a visitar. El saldo que nos llevamos después de esta experiencia de haber visitado nuestro país vecino por unos días es que por una vez está bien, pero no para hacerlo recurrente. En lo personal y desde mi mirada latina, yo me quedo con la impresión de que Suecia es una máquina de habitar, donde todo funciona como un mecanismo y las personas solo cumplen una parte del proceso. Mi letoncita comiendo un burak. Es como una empanada de espinaca y queso con un vinito blanco argentino que está en la mochila, nadie ve. Esto no significa que no haya personas que se puedan enamorar de Suecia y su forma de vida. Para gustos hay colores y para viajes hay destinos. Más allá de las suposiciones y de los estereotipos, Suecia, como todo país, es un lugar interesante para visitar, para comprobar con nuestros propios ojos qué es verdad y qué es mentira de lo que suponíamos. Esperamos que les haya gustado este breve video a modo de conclusión de nuestro viaje por Suecia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.